Ahora nos queremos trasladar a nuestra música, a la música mexicana. Vamos a tocar un bolero muy conocido en México. Seguramente todos los aquí presentes conocemos este bolero, de la compositora Consuelo Velázquez. Bésame mucho. Estoy transmitiendo en vivo para la página de la columna de Facebook. Ah, ok. ¿Nos podrías, no sé si quisieras promocionar un poco la actividad que vas a hacer aquí? Sí, por supuesto. Bueno, no estoy yo como capacitado, pero déjale digo al compañero que es el que sí está. Ah, por favor. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvestre Blanco, servidor. ¿Qué tal, Creo Arturo que, España? Mucho gusto. Estoy transmitiendo en vivo para mi página de Facebook de la colonia. No sé si me podrías dar una breve explicación de las actividades que va a haber todavía para ver si la gente va. Sí, por supuesto. Por favor. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos andan viendo en este en vivo. Mi nombre es Arturo España. Nosotros venimos de parte de la UNAM, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, del programa editorial. Es decir, nosotros nos encargamos de producir y distribuir todo el material bibliográfico de la Coordinación de Humanidades. Tenemos muchos libros muy interesantes y con temas que son muy variados. Por ejemplo, para todas aquellas personas que anden en la cuestión de la poesía, que les guste la lírica, que anden buscando versos para dedicar o solamente para poder leerlos, tenemos toda esta colección. Tenemos algunos autores muy famosos, por ejemplo, Jaime Sabines. Cuando murió su papá, él escribió este poema. Eso sí, es un poema mucho más desgarrador, como cuando uno tiene que aguantar a un amigo que pasó por una situación muy dura. Es así, es como si Sabines directamente nos compartiera toda esa frustración y el dolor de haber perdido a su papá. Pero también tenemos algunas otras antologías. Por ejemplo, tenemos Jardines de Francia, que es poesía precisamente de ahí, de la nación gala. Vienen diferentes autores y autoras. O también la recopilación de 9 poetas desde Portugal, que son poetas contemporáneos. De lo más reciente que tenemos los libros del deseo de Minerva Margarita Villarreal, una famosa poetisa mexicana. Y que bueno, en este libro, como lo indica, pues, el deseo es la principal fuente de inspiración, ¿no? La cuestión de la pasión, la carnalidad. Se los recomiendo mucho, en especial si andan enamoradas o enamorados.
Por acá tenemos una colección que se llama Nuestros Clásicos, precisamente porque lo que busca es recuperar mucho de la literatura universal que se han convertido en fundamentales para poder entender cómo vivimos actualmente. Por eso lo mismo tenemos El Quijote de Cervantes, considerada la mejor novela escrita en lengua española, pero también tenemos El origen de las especies de Charles Darwin, que vino a revolucionar la manera en cómo los seres humanos nos entendemos a nosotros mismos, y por supuesto el bardo William Shakespeare, con algunas de sus obras como El Rey Lear o El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia en particular yo lo recomiendo muchísimo, es de mis favoritos. Ahora que estuvimos encerrados durante tanto tiempo, pues esto también permitió que mucha gente pudiera empezar a pensar en cómo esta pandemia nos iba a afectar ahora. Y de ahí salió esta otra colección que se llama Cartas desde una pandemia, que tiene que ver con cómo nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad. Aquí yo les recomiendo mucho que se llama Representar a los virus, que más bien nos quiere explicar cómo se ha utilizado el lenguaje cinematográfico, es decir, lo que vemos en películas o en series, para tratar de representar cómo es una pandemia. Si les gustan las películas de terror, sobre todo las de zombies, van a encontrar muchas referencias conocidas en este libro. Por ejemplo, de la película surcoreana Expreso Zombie o Expreso a Busan, ahí van a encontrar muchas referencias en este libro, porque hay muchas cosas curiosas que incluso tienen que ver con nuestra realidad. Para todas las mujeres, chicas, niñas que nos acompañan, yo les recomiendo estos dos libros también. Graciela Hierro es una gran experta en temas de feminismo y género, y estos dos libros de ella han sido de los más solicitados siempre que visitamos bachilleratos. Si quieren entender cómo se relaciona el feminismo o incluso cosas tan personales como el placer propio con toda la sociedad y cómo está atravesado por estas dinámicas patriarcales por un lado, pero también combativas por parte del feminismo, esos dos libros les pueden resultar muy útiles. Y aquí tenemos las dos colecciones estrella del programa editorial. Por un lado, tenemos la Biblioteca del Estudiante Universitario. Está enfocada a gente que está comenzando sus estudios, ya sea formales o por cuenta propia, y van recopilando mucha información muy importante. Aquí tenemos autores tan importantes, autores y autoras, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda una de las plumas más importantes que ha dado México durante el siglo XVI. Tenemos también, por ejemplo, un poco más hacia el siglo XX, la antología de Ricardo Flores Magón, otro favorito personal que les recomiendo mucho, sobre todo si les gusta la cuestión de la actividad política, y hay que recordar que bueno, Flores Magón era incluso un anarquista, y el que es el libro más vendido de toda la universidad, y que además ahora lo traemos en una versión completamente en náhuatl, que es La visión de los vencidos. La visión de los vencidos nos cuenta el relato de la conquista de México por parte de los españoles, pero contado desde el lado de los defensores. Es decir, cómo desde antes de la llegada de los españoles ya habían empezado a ver algunos signos que auguraban algo interesante en la capital mexica. Se incendió un templo, había un cometa en el cielo que duró varios días, empezaron a encontrar animales con dos cabezas. Todo esto nos lo cuenta, y muy interesante además, esta última edición también incluye el relato de los tlaxcaltecas, también para conocer su versión de la historia. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos esta colección que se llama la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Yo sé que el nombre está muy largo, pero se refiere a que en esta colección van a encontrar a los grandes clásicos griegos y latinos, como por ejemplo Platón, Julio César, Ovidio, y además lo que tiene de particular, sobre todo si están a punto de empezar estudios profesionales, es que esta colección viene bilingüe, es decir, de un lado vamos a encontrar el original, ya sea en latino o griego, dependiendo del autor, y del otro lado tenemos la traducción al español. Además de que con las notas pues dejan mucho más claro el contexto en el cual fue escrito. Hay que recordar que desde la Grecia clásica hasta nuestros días pues ha cambiado muchísimas cosas, no solo el idioma, sino también la forma de entender la sociedad. Pues todos estos libros son una buena ventana para entender los fundamentos de la cultura occidental. Esperamos que les hayan resultado muy interesantes. Vamos a estar aquí en el Pilares Árbol del Conocimiento hasta las 4:30 de la tarde para que nos quieran visitar. Y también les recordamos que durante esta caravana de las humanidades y las ciencias vamos a estar haciendo el descuento UNAM a todas las personas que nos visitan. Es decir, todos nuestros libros van a estar al 50% de descuento. Pues muchísimas gracias y los esperamos por acá. Hasta luego. Gracias. No, ¿de qué?